Dame un segundo. Bueno, decía, desarmando la escuela, entonces un informe, una forma, digamos, la forma del libro en la cual está escrito casi como un informe de investigación, en el cual presenta anécdotas, miradas cotidianas desde la realidad de un externo a la escuela. Me parece interesante, no en términos conceptuales, desarmando la escuela me parece una forma en la que ustedes se aproximen a cómo generalmente se describe desde la investigación, cómo se ve estos trabajos sobre la escuela, y me parece aparte importante porque ahí presentan muchas de las entrevistas y los decires de ciertos docentes que atraviesan y que están buenos. Las partes que yo les di son interesantes, en tanto justamente lo que hay son recortes de palabras puestas de quienes habitan estas escuelas. ¿Lo entendieron así a desarmando la escuela? ¿No lo entendieron? ¿No lo leyeron? Primera pregunta. Escucho. Escriban o hablen como quieran, no hay problema. Sinceramente, aún no lo leí. A uno, ¿cuál le dice? Aún, aún no lo leí. Ah, bueno, ahí leyó, ahí dice Abril, que sí. ¿Alguien más? ¿Nadie más lo leyó? A la una, no lo leyó nadie. Bueno, bueno. En realidad es algo lindo, o sea, no, sí, Abril, ya leí. No, léanlo porque, primero que es muy simple, es muy simple de leer el texto, es muy rápido de leer. Sí, justamente Abril. En realidad, el texto este lo selecciono. No, Mica, en realidad fuimos trabajando algunas cosas de este. Eh, sí, Abril, la normalización en pensar los problemas y no las soluciones. Me parece interesante el texto, digo, porque la forma en la cual se trabaja este texto no es un texto académico propiamente dicho, sino más bien un texto del orden del relato, de cómo muchas veces alguien que trabaja en etnografía puede ir construyendo. Me parece, puede ser, Mica, no, no tengo idea. Yo la verdad que no sé si yo, salvo que yo se les haya dado antes, es un texto que yo lo tengo eh, siempre. En filosofía, lo han visto, puede ser. Eh, entonces, muy coloquial, pero hay una parte que me interesa destacar de este texto, que es a lo que vamos a avanzar nosotros ahora, junto con otras formas de mirar los registros etnográficos, y es una de las herramientas de la etnografía principal, y es la entrevista. Bien, cuando, cuando nosotros realizamos un trabajo etnográfico pensando en la escuela o en cualquier otro ámbito, disponemos, o el etnógrafo dispone, quien se pone en la posición de etnógrafo muchas veces, porque no necesariamente tiene que ser un etnógrafo, dispone de una batería de herramientas. Una de esas herramientas, junto con la observación, y ahí también vamos a hablar en torno a ciertas características, pero eso lo voy a dejar para con otro texto que vamos a estar trabajando de Gurs, que seguramente ya lo hemos trabajado también. Pero digo, junto con las formas de observar y las formas de mirar desde la etnografía, una de las herramientas más importantes que tiene el etnógrafo es, bueno, un cuestionario, una forma de preguntar aquello que llamamos entrevista. Y la entrevista históricamente se ha construido como la forma en la cual una persona ajena, una entrevista,
no sé. Eh, Se convierte en la herramienta que principalmente lo utiliza una de las ramas de las ciencias sociales o de las ciencias humanas, que se dedica principalmente a la comunicación. Todos saben, digamos, que la entrevista generalmente quedó en manos de quienes hacen periodismo, pero, digamos, como herramienta investigativa, como concepto investigativo, lo utilizan todas las ramas de las ciencias sociales. En sí, la entrevista no hay un solo modelo, no hay una sola forma de realizar una entrevista, sino que hay muchas formas de realizar entrevistas. Y nosotros vamos a ir profundizando en diferentes formas de hacer una entrevista. Una de esas formas que, que vamos a ver en profundidad y que en realidad a nosotros nos mueve es la entrevista no direccionada. El texto de Desarmando Escuelas lo que construye justamente es esto. No hay o no muestra en la parte de su informe las preguntas que va haciendo o muestra algunas de esas preguntas. Y lo que tienen características que son todas preguntas que si bien tienen una intención para buscar una respuesta, no son preguntas que cierren al otro que está al otro que está en esa entrevista. O sea, son preguntas tan abiertas que permiten que la otra persona que se junta, que está siendo entrevistada, aquel que está siendo observado por una manera de por el etnógrafo, se abren sus respuestas y pueda ir comunicando. Entonces después el etnógrafo, aquel que construye el informe, lo que va haciendo es reconstruir miradas desde las propias respuestas del otro. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchísimas, como decía, formas de hacer entrevistas. Y generalmente cuando el año pasado yo veía muchas de las preguntas que ustedes hacían a sus docentes o algunas construcciones que hicieron eh, en la primera parte del informe, cuando hacen una entrevista lo que terminan haciendo son preguntas a las cuales ustedes ya saben la respuesta, que no solo que saben la respuesta, sino que la respuesta que el otro le va a dar es una respuesta acotada, simple, y que termina siendo, digamos, sin una profundidad necesaria. ¿Qué quiere decir esto? Para ser coherente y mostrando más rápidamente con un ejemplo. Si yo le pregunto a Lili, Lili, ¿hoy es martes? Lili, ¿hoy es miércoles? Sí, sí, Listo. sí. Bien. Eso es una pregunta que uno ya sabe la respuesta, en primer lugar. En segundo lugar, la única respuesta que puede tener a una pregunta, si hoy es martes, es sí o no. Y si yo le pregunto hoy es miércoles, la única respuesta que puede tener es sí o no. O que el otro me diga como máximo sí, hoy es miércoles. Podríamos extender un poco más y que la otra persona sea súper imaginativa y de golpe me diga, hoy no es jueves, hoy no es lunes, es martes. Pero básicamente, claro, exactamente. Lo que no hay ahí, primero, es una reflexión en torno a la pregunta, en primer lugar, porque la pregunta es cerrada. Una pregunta cerrada significa aquellas que van a tener una respuesta acotada y que no pueden tener otra respuesta. Por más que el interlocutor quisiera darnos una respuesta profunda, sentida y pensada, no va a haber. Y hay cuestionarios que efectivamente solamente tienen preguntas cerradas. Digo, hay métodos de investigación, principalmente los métodos de investigación cuantitativos, y ahí vamos a avanzar sobre dos palabras que vamos a traer a nuestro vocabulario. Principalmente los informes de investigación y los trabajos de investigación cuantitativos, aquellos que cuentan, que estatizan, que
que utiliza la estadística como base principal de metodología, o de matemática. Es decir, aquellos que se valen de datos certeros para poder construirse, son los que utilizan preguntas cerradas. Basta. No. Son los que utilizan preguntas cerradas o cuestionarios cerrados. Son aquellos como los censos, como las estadísticas casuales que se realizan telefónicamente para, por ejemplo, las elecciones, etc. O sea, son en las que se busca una información determinada, pero aquella información tiene que estar cuantificada, o sea, contada. ¿Bien? Esta es una forma de interrogación. Ustedes en el censo, si les han ido a hacer censos a su casa, las preguntas no tienen la utilidad de o la intención de buscar una información más allá de lo que la pregunta dice. O sea, cuando le dice cuántas personas viven en la casa, no le interesa a ustedes que, a la persona que va a hacer el censo, no le interesa que ustedes les cuenten cómo se ha construido históricamente la relación familiar y cómo han querido llegar a la cantidad de miembros que en ese momento. Importa tres pedos. A lo que le interesa al censador es que le digan, che, hay 4 personas, punto. Y el dato que le interesa al investigador es contarnos cuántas personas viven. En cambio, si un etnógrafo fuera a visitar sus casas, seguramente que no les preguntaría cuántos viven, sino que les preguntaría una pregunta que digo, fíjense cómo suena bastante parecido. ¿Me pueden contar la historia de las personas que viven en estas casas? ¿Cuántos son? ¿Y de qué manera llegaron a vivir en esta casa? La pregunta no es una pregunta mucho más compleja y demás, pero sí tiene la intención, y fíjense que yo estoy abriendo que la respuesta sea otra, porque yo lo que le estoy pidiendo a la otra persona es que me cuente, que me narre, que me diga, que ella tome la posta de decirme información. Nosotros en estos casos, como investigadores, lo que vamos a tratar de realizar generalmente es encauzar a quienes estamos entrevistando. En las entrevistas cuantitativas, en las cualitativas, el problema que suele tener el investigador es que a quienes estamos entrevistando se nos va de mambo. ¿Bien? Es muy divertido porque generalmente quienes hacemos investigaciones cualitativas y utilizamos entrevistas, ¿no? Esto ya vamos a hablar un poco más profundamente. Pero digo, quienes se utilizan, no todos los trabajos de los informes de investigación utilizan entrevistas, la mayoría sí. Uno de los graves problemas es que vos le vas a preguntar algo a alguien y justamente en esta forma participativa de ir abriendo las preguntas, no te sabes con qué te podés encontrar. Y en ese no saber con qué te podés encontrar suele ocurrir de que el otro se te vaya para cualquier lado. Vamos a, y quiero que quede claro esto, ¿por qué es necesario para ustedes? Uno de los graves problemas que tuvieron los informes de tercer año, en todas, teoría, por lo menos, diría en un 99,9,9999%. Alguna partecita de algún informe estaba bien, pero la mayoría tuvo el mismo problema. Era justamente que no se valieron de ningún otro tipo de información. O, si se valieron de otra información, la información que habían obtenido no era confiable, no era lo suficientemente vista o trabajada como para poder utilizarla, o si lo utilizaban, lo utilizaban mal. ¿Qué quiero decir por esto? Casi nadie se había dado cuenta o había utilizado de buena manera una entrevista con algún docente. En ninguno o en muy pocos casos constataban información o ponían, digamos, en paralelo información que habían obtenido a través de la observación o a través de alguna entrevista o a través de la propia participación, con sus hipótesis o con sus formas de trabajo. O sea, ustedes iban y es como que el informe estaba dividido en les cuento una cosa,
ustedes, como narradores, contaban dos o tres cosas, luego iban y contaban lo que pasaba en la sala y luego de golpe vomitaban generalmente algo que a ustedes les había pasado. Esa no conexión entre las partes es justamente porque lo que faltaba eran herramientas para permitirles construir un informe que se acercara a lo que era un informe de trabajo de investigación. Era un conexo, un conectores, un conectar entre, bueno, ¿para qué me sirve o para qué cuerno fui durante un mes a mirar las salas? ¿Para qué cuerno fui a hacer una entrevista a la seño? ¿Para qué cuerno hablé con la directora? ¿Para qué cuerno hablé con todo esto? ¿Y qué hago con toda esa información? ¿Y para qué me sirve? Toda la información que ustedes habían recaudado con errores o como no, o sin ellos, en ningún caso lo pudieron utilizar. Yo les aseguro que ustedes todavía tienen cuadernitos anotados llenos de anotaciones de sus observaciones. Y si ustedes las releen hoy toda esa información, se van a dar cuenta que era información valiosa, recaudada, pero que no le supieron sacar que no le supieron sacar el valor. Profe, también convengamos que no teníamos mucho, personalmente yo siento que no tenía mucho soporte, yo no sabía ni siquiera ni cómo armar un informe. Este año recién estoy como queriendo aprender qué es lo que realmente se pide en un informe. ¿Por qué? Porque usted nos está diciendo así con palabras claras, pero guiarme de un cuadernillo creo que no fue lo mejor. Sí, Flor, me digo, a ver, no quiero caer, a ver, porque suena de esa manera y tampoco tiene que ser así. Digo, efectivamente, en parte es una inexperiencia de ustedes como investigadoras, por decirlo de una manera. El segundo es indudablemente que no tienen las herramientas, porque si ustedes fíjense en la lógica, y en esto vamos a trabajar algo que es interesante para mirar lo que es el currículum. Porque digo, ustedes cuando van a la escuela, cuando van a hacer una observación, cuando van a la sala de inicial, ustedes también tienen que llevar herramientas por fuera. Fíjense la lógica desde lo que dice Flor. Che, la verdad que yo no tenía la más pálida idea de cómo se hace un informe, la verdad que recién ahora lo estamos viendo. Digo, sí, es verdad. Ok. ¿Cuándo está puesto un seminario en torno a herramientas para construir trabajos de campo? Trabajos de campo son aquellos que ustedes realizan en las prácticas. ¿Desde cuándo tienen prácticas? Desde el primer año, dice Gabriel. ¿Ustedes tienen Sí, prácticas? no, Desde el no primer sé, año. no, fuimos primero en observación, profe. ¿Cómo? Segundo, primero y segundo fueron observaciones. Está bien, pero ustedes tienen prácticas desde el primer año, ¿sí o no? Sí. Pasa, profe, que también al no haber tenido un mismo profesor de práctica, es como que uno venía y te decía una cosa, se hace así, al otro año el otro te decía, no, no es así, tenemos que hacerlo así, y el año pasado fue de otra forma. O sea, como que no terminamos de encajar una cosa con la otra, que ya nos cambia. Y este año van a hacerlo de otra forma porque la tienen a Susana, que Este es año no, otro. sea ¿Cómo? sincero. Este Ah, año no vamos a hacer las residencias, sea sincero. no, en realidad tienen que hacer las residencias. No, no tienen opción. Ustedes no se pueden recibir sin una residencia. Es muy simple. Digo, no, no se pueden recibir sin una residencia. O sea, legalmente ustedes tienen que cumplir con las prácticas. Así que de alguna manera supongo que las residencias la van a cumplir. Sepan a visualizar, y esto se lo estoy diciendo no porque tenga alguna certeza en torno a las prácticas de ustedes, sino porque por ahí me pasa con la FACU, con los estudiantes de práctica, que ustedes saben que yo tengo todos los años. Una de las cosas que nosotros le dijimos es, bueno, miren, lo más seguro es que puedan hacerlas en segundo cuatrimestre. Si no se pueden, la van a tener que hacer el año que viene. O sea, este año se cursará prácticas en torno a todo lo que es teórico y a comienzo de año que viene se realizarán las prácticas propiamente dicho. Acá no sé si esto podría ser, pero digo, es una opción. Sepan que a lo mejor también puede ser una opción de que ustedes este año terminen con las prácticas en tanto y en cuanto
teóricos y el año que viene tengan que hacer las prácticas propiamente dicho. La verdad que hoy no se sabe nada, menos en las prácticas. No se sabe absolutamente nada, no tenemos certeza de nada. No se sabe ni en lo teórico, porque supuestamente no están haciendo hacer trabajos y ni siquiera son evaluativos. Entonces, ahí también nosotros entramos en algo que no sabemos qué rumbo vamos a tomar. Si realmente el tiempo que le estamos dedicando a los trabajos tiene sentido o no. Al menos eso no Sí, está muy claro. ahí, justamente en torno a eso, voy a tomar los últimos 10 minutos para contarles algo en torno a la evaluación. Otra cosa que decía Meli, aparte no nos enseñaron a planificar los anteriores profes, recién me pasó a planificar. Si tiene sentido o no, deberías hacer las cosas por un otro, pero bueno. Ya vamos a charlar algo, voy a tomar 10 minutos porque sí quería hablar en torno a esto, porque efectivamente quiero hablar de la evaluación, no solo en términos de lo que a ustedes corresponde, sino porque también es algo que podemos ver desde el trabajo. Voy a tomar palabras de lo que decía Lili, de lo que dijeron ahí. Primero, efectivamente que en prácticas han tenido docentes diferentes, ¿bien? Pero hay algo que las prácticas tienen en su base, que es un currículum. No importa quién venga a dárselo, si ustedes leen el currículo, básicamente les deberían dar eso. Desde una perspectiva de cada uno de los docentes, sí. Pero ustedes lo mínimo que tienen que aprender es lo que dice el currículum, como base para enseñarles a ustedes. Entonces, eso se los dije yo el año pasado, y es todos los años y de acá el resto de su vida. Gente, trabajen con el currículum. O sea, vayan y digan, che, ¿qué me tiene que enseñar el boludo este de Gustavo en trabajo de campo? Listo, mínimo. ¿Ok? Es una forma en la que ustedes construyen conocimiento conmigo. Entonces, bajen el currículum de nivel superior para profesorado de nivel inicial y primario y fíjense qué les tendría que dar el trabajo de campo. Entonces, ustedes con eso se arman una idea de lo que tienen que aprender y cuáles son las herramientas que se tendrían que llevar. Punto número 1. Por ende, que tengan diferentes docentes, lo único que cambia en torno a son las perspectivas con las cuales esos docentes se acercan a una materia. Pero ustedes tuvieron trabajo de campo 1, 2, práctica 1, práctica 2, práctica 3 y este año práctica 4. Práctica 1, un acercamiento al aula. Práctica 2, un acercamiento a la institución. Práctica 3, un acercamiento a la institución y al aula. Y práctica 4 sería el juego de ser docente. ¿Bien? Eso es la forma en la que yo resumo las prácticas. No es la forma en la cual el currículo lo dice, pero es la forma en la que yo resumo. Pero ustedes ahí construyen las 4 miradas que uno tiene que tener de una escuela. El aula, la institución, el aula, o sea, en tanto los participantes y ustedes como participantes en su primera experiencia de acercarse, y las prácticas 4, el ser docente. Eso se construye. Trabajo de campo, fíjense que lo ilógico que tiene la construcción del currículum que recién está en el último año. Por ende, no hay ninguna materia o ningún seminario, ningún espacio, salvo las propias prácticas, que les enseña cómo hacer todo eso. Entonces, fíjense que no es solamente lo mal, el docente que vino, que no me dio las cosas, o el docente. Es que el currículum en algún punto no sostiene esta idea de trabajo investigativo. El trabajo de campo debería estar en primer año, en segundo año, en tercer año y en cuarto año. Debería ser o un seminario que acompañe los 4 años o un seminario que esté en el primer año dado y no en el último. Porque ustedes necesitarían las herramientas que hoy les voy a dar yo, o que vamos a ir tratando de construir entre todos, ustedes necesitarían en el primer año y de ahí en adelante, y no en el cuarto año solamente. ¿Entienden a qué voy con esto? Fíjense que si ustedes, esta mirada de ir a investigar, ir a trabajar con el currículum, la forma en la cual el currículum construye los planes de estudio para los institutos, no necesitan ir a preguntar al ministro de Educación, che, ¿por qué pasa esto? Sino que ustedes solas pueden realizar un trabajo. ¿A qué voy?
junto con la entrevista, junto con las observaciones, una tercera pata que tiene el trabajo de investigación, el trabajo etnográfico, que es generalmente la herramienta, la etnografía, la herramienta principal de los investigadores en ciencia de la educación, pero ustedes también tendrán, es el trabajo con los documentos de las instituciones. ¿Cuáles son los documentos de las instituciones? PEI, currículum, notas, formas o cualquier comunicado que realice la institución, a todo lo que ustedes puedan tener acceso, que les puedan brindar herramientas para entender la propia institución, pero aparte para entender la lógica de esa institución. Fíjense que yo estoy nombrando 3 herramientas, ¿les saben cuántos? Miles, gente, hay muchas otras. Y si viene otro profe a darles, seguramente les va a cambiar, les va a decir, che, las herramientas no son estas, son esta otra. Pero digo, más allá de las posturas que tenemos en torno a ciertos temas, más o menos parecidos, estas son las herramientas principales con las que ustedes deberían construir un informe. Ustedes en las observaciones fueron y observaron, desde lo poco que yo les pude enseñar en las prácticas 3, nada más. Ustedes fueron y hicieron alguna entrevista mínima, desde lo poco que yo les pude enseñar en las prácticas 3, y nada más. Y ustedes casi no vieron una documentación, o no vieron documentos o informes, o algunas sí, otras no, pero tampoco los utilizaron. También por lo poco que yo les pude explicar en las prácticas 3. ¿Ya? Lo que van a tener que hacer en las prácticas 4 y la intención que yo tengo es que ustedes puedan valerse de herramientas teóricas y metodológicas para ir a realizar un informe más fuerte. Entonces, les voy a enseñar lo que es una entrevista, cómo se realiza una entrevista y para qué una entrevista, qué es una observación, para qué sirve la observación y cómo realizar una observación. Y por último, ¿para qué ver los documentos? El primer sentido es el que yo le estaba anticipando recién. Si yo agarro el currículum, ¿bien? Lo primero que estoy haciendo antes de ir a la escuela es construirme un sentido de lo que debería estar pasando. Si yo a ustedes les digo, gente, vayan a hacer observaciones a 2 puntos. No sé, el espacio curricular trabajo de campo. Si ustedes van crudas a ver el espacio curricular del trabajo de campo, primero que no tienen la más puta idea de que es trabajo de campo. Segundo, no saben qué será el trabajo de campo. No saben cómo participan los estudiantes, no conocen el grupo, digo. Fíjense las no que tenemos. Esto estaría buenísimo si ustedes fueran etnógrafos súper entrenados, pero no lo son. Entonces, lo primero que deberían hacer, che, yo tengo que ir a ver trabajo de campo. A ver, ¿qué es trabajo de campo? Agarro el currículum, leo trabajo de campo y digo, bien, voy con una idea, ya sé lo que es trabajo de campo. Voy con una idea de lo que ese docente va a estar realizando. Pero a la vez, voy con una idea de lo que se debería estar pasando en esa aula. Esta es la forma en la cual nosotros tenemos que construir una mirada cuando vamos a ir a acercarnos a prácticas educativas. Si bien nos tenemos que dejar sorprender por lo que pasa en el aula, porque cada aula es particular, tenemos que tener la certeza de dejarnos y permitirnos de que nos pasen cosas, como diría varios autores, Terich entre ellas, que nos pasen cosas en el aula, también tenemos que ir con una base que nos permita anticipar sentidos de lo que está ocurriendo ahí adentro. Entonces, uno de los sentidos con los cuales ustedes se tienen que valer y a su vez construir es el análisis de documentación. Pregunta, ¿quién leyó el PEI del instituto, o perdón, de la salita a la que fueron el año pasado? ¿Quién habló con el director y les pidió el PEI el año pasado? En práctica. Nosotros creo que en Trejo le pedimos al jardín en donde estuvimos nos dieran
sería el reglamento de PIN, ¿o El no? regla, no, el PEI, Estos son los proyectos educativos institucionales. sí, el PEI. Sí. Yo digo, alguien, Profe, escucha Laura, profe, yo sí lo pedí, me lo pusieron en el mostrador y me lo fueron explicando así de manera general. No me lo senté a leer completo, pero sí me explicaron eh, cómo se trabajaba ahí, el PEI. bien. Ahí Bien. Roxana dice que no se lo quisieron dar. Bueno, tres cosas. Primera, ahí dice Mical más o menos lo mismo, que, o sea, no se lo quisieron dar y simplemente se lo explicaron al país. Hay una cosa, varios puntos ahí para decir. Donde, perdón, Escúchale. donde, sí, donde sí nos dejaron mirarlo, sacarle fotos o sacarle copias fue cuando hicimos las prácticas 2 acá en el Colegio del Salvador, que incluso nos dijeron que el PEI era un proyecto que era transversal, que atravesaba desde el inicial hasta el secundario. Ahí sí nos dieron la opción de Estaba ver todo eso. centrado, Lili, no sé si te acordás, en oralidad, lectura y escritura también. Sí, sí tenía eso y En cuanto a la huerta también creo que era, no me acuerdo ver. bien. Sí. Bueno, ahí tienen un punto importante. En primer lugar, lo que habría que decir, así como base, y esto creo que el año pasado lo hablamos, pero si no lo decimos ahora, es que el PEI es algo público. Digamos, ninguna institución le podría negar a ustedes el PEI. ¿Ya? No importa quiénes sean, no importa si son Pepito Pérez o un padre de la escuela, el PEI es algo que no es secreto. Es secreto cuando no lo tengo, obviamente. Es secreto cuando no lo tengo ni siquiera escrito. Es secreto cuando no lo trabajo. Eh, no entendía lo que dice Roxana. En mi caso no pude inventar en el info. No, no, no. Pero digo, efectivamente, no es el único caso, Rob, en el cual te van a negar el PEI. Muchísimas instituciones te van a negar el PEI. Primero porque esto yo se los dije el año pasado, cuando ustedes van como alguien externo, lo que supone la directora cada vez que ustedes les van a pedir algo es que ustedes quieren controlar la institución. ¿Bien? Entonces, en ese controlar la institución, lo que ellos quieren es decir, no, yo no voy a permitirle que vos me vengas a controlar a mí. Entonces te voy a negar cualquier acceso a cualquier tipo de información, entre ellas el PEI. Uno de los errores ahí es primero de quien va a realizar el trabajo, que es no negociar. Acá el investigador, y esto ocurre mucho, cuando uno va a realizar un trabajo de investigación, una de las herramientas que no es tácita, esta herramienta no te la enseña absolutamente nadie, no puedo darles un texto de cómo construir esto, pero sí te lo dice cualquier investigador avesado o cualquier etnógrafo que haya realizado trabajo, y es la negociación. O sea, ¿cómo me voy y me siento con alguien que tiene más autoridad que yo generalmente? Porque con quienes vamos a estar trabajando va a ser con gente que tiene más autoridad que yo. Pero ¿cómo negocio ciertas cosas que sé que no me las van a dar de entrada? Ahí no hay un texto que yo les pueda dar. Existe más bien lo que para ustedes y para lo que todos estudiantes existe, que es el chamullo. ¿Cómo me voy y me siento yo con el directivo para yo sabiendo que no me va a querer dar el pay? ¿De qué manera puedo hacer preguntas y trabajo para saber qué cuerno dice el pay? ¿Por qué no me lo quiere dar? Cuando yo sé que, porque tampoco le puedo ir a decir al directivo, mira, vos me tenés que dar el pay a mí, porque el pay es público, y si no me la das, te voy a hacer un quilombo. Porque, gente, no es la idea. Si vos ustedes van y le dicen al director, che, miren, me gustaría ver el pay, y te dice el director, no, mira, la verdad es que te lo puedo mostrar, te lo puedo contar, pero no te lo puedo dar, porque es privado, porque es secreto. Y vos le vas a decir, bueno, muchísimas gracias, cuénteme. Pero en ese cuénteme, lo que nosotros vamos a tratar es de ir negociando
cierta información para que él me la dé. La herramienta es la entrevista, obviamente. Pero justamente lo que yo necesito es de alguna manera estar lo suficientemente afilado como para ir rastreando cierta información. Una de esas es decirle, bueno, a medida que él me va relatando el cómo construyeron el PEI, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, decirle, bueno, ¿quiénes participaron? ¿Cada cuánto se juntaban? ¿De qué manera se juntaban? Cuando él, ustedes fíjense que en esas formas de ir preguntando, de ir trayendo más información, a mí lo que me va a dar pista es de, primero, la veracidad de la información que me está dando. Segundo, me va a dar pistas sobre quiénes realmente están presentes en la institución. Tercero, de alguna manera, cuando yo empiece a indagar, lo que va a hacer al otro es aflojarse en torno a, capaz que lo que termina haciendo es, mira, hay cosas que no recuerdo, toma esta y léelo vos acá. Entonces yo lo que voy a tener que hacer es hacer una lectura rápida, porque es cierto que si te prestan el pay, que esto también ocurre, que si te prestan el pay no le vas a poder dedicar 4 horas al pay. Pero sí le tendremos que hacer una lectura y en esa lectura tendrá que ser lo más acabada posible porque no vamos a tener 50 veces formas de verlo. Vamos a tener una o dos a lo mejor como para verlo. Yo en el PEI, si Roy va a decir algo. Sí, profe. En este caso yo no puedo saber cómo se elaboró un PEI, qué es lo que es el contrato de convivencia, porque no se me brindó. Yo quería aprenderlo de las otras chicas que tuvieron la posibilidad, o si usted me puede explicar, porque si este año me toca hacer las prácticas, quisiera saber con qué me voy a encontrar para Bien. poder analizarlo. ¿Quién le cuenta lo que es un PEI? O sea, yo sé perfectamente qué es lo que es un PEI, pero no lo pude ver en Ta, ta, sí como ta. lo elaboró. Pero, ¿alguien puede contar que haya visto un PEI? ¿Qué tiene un PEI mínimamente? Cualquiera, gente. O sea, si no, quiero que alguien le conteste. Profe, Lau, yo sí. más o men- yo más o menos lo que entiendo es que es un proyecto que se ve o que se va a trabajar durante todo el año, con Ujú. diferentes modalidades, pero que responden a una misma, em, a un mismo proceso de enseñanza-aprendizaje durante todo el año. Bien. Claro, y no solo que se trabaja por sala, sino que es algo a nivel institucional. Es un Exacto. proyecto que abarca toda la institución. Por ejemplo, el jardín del año pasado eh, trabajaron en el PEI de manera transversal la ESI. Es, Entonces, como que las mismas docentes que trabajan iban incorporando conceptos de ESI a medida que iban trabajando en las salas con diferentes áreas y en diferentes situaciones. Bien. ¿Quién participa en la conformación, en la construcción del PEI? ¿Tienen idea? No, puede ser los directivos con los docentes y la parte jerárquica también. Bien. ¿Alguien más? El cocinero está el director. y La también pueden ser, familia, los profe, niños. Ahí ahorita claro, está exactamente. Los actores institucionales. El PEI tiene que estar construido por todos los actores institucionales. Esto quiere decir que toda persona que trabaje o sea llegada o pase por la escuela en algún momento debería tener participación en el PEI. Esto contestando de error, pero también porque sé que muchas a lo mejor no tuvieron la eh, pericia ni el conocimiento para saber quiénes tenían. Y esto digo porque les va a tocar armar a ustedes un PEI, ser parte de... Hay dos cosas. Esto yo, por ejemplo, no pensaba dárselo, pero bueno, me parece que es interesante. Les voy a dar un texto en torno a cómo se construye un PEI. El PEI, bueno, vamos a trabajar con esta. Bien, no. Voy a trabajar con esta info y después vamos a avanzar un poco, pero me parece que está bueno. Quedan 5 minutitos ahí, no lo voy a retener mucho hoy, pero sí quiero que cerremos esto.
Les cuento rápidamente lo que es un PEI, después les voy a dar cuáles son las pautas de construcción de un PEI para que ustedes lo lean, porque nos va a servir para ver, me parece que está bueno, cómo trabajar las herramientas desde el campo de investigación, cómo trabajar herramientas para poder ver esto que es tan esencial y una de las primeras cosas a las cuales nos deberíamos acercar cuando vamos a una institución. El PEI primero lo construyen todos los actores de la institución, o sea, deberían estar construidos por estudiantes, familia, docentes, directivos y aquellos que tienen un cargo dentro de la institución, o sea, secretarios, como decía, la cocinera, quienes estén en la institución y sean parte de la institución. El PEI es un proyecto que atraviesa no solo a un sector de la institución, sino que atraviesa toda la institución. Si la institución está conformada por primaria, inicial y secundaria, la institución va a tener 3 PEI o un PEI transformado en 3 PEI. Bien, pueden tener un PEI para toda la institución que seguramente estaría trabajado por todos los actores que acabo de nombrar de cada uno de los niveles, y después va a tener particularidades en cada uno de los niveles. O puede que haya un PEI como medio general y después cada uno de los niveles vaya trabajando particularmente el PEI en una profundización o una forma diferente. El PEI no es algo estático, no es algo que construyen en el año, no recuerdo si en el año 4, creo que el PEI se empezó a pedir, no quiero mentir, no recuerdo exactamente la fecha, pero a partir del 2015 o 2014 o 2013, digamos, algo que ya tiene sus años, el PEI. Pero el PEI no es algo que construyeron hace 5 o 6 años y que todavía sigue siendo el mismo PEI. El PEI es algo que se renueva y se construye constantemente. ¿Por qué? Porque teóricamente es un eje que atraviesa, un proyecto que atraviesa a toda la institución, a todas las salas, a todos los grados, a todos los... y que debería tener un principio y un fin, un objetivo, y que una vez que termine ese objetivo debería ser evaluado y reconstruido. ¿Esto qué quiere decir? Que generalmente lo que ocurre en la mayoría de las instituciones es que tienen un PEI que lo construyeron hace 4 o 5 años y que lo llevan pelota. Gente, esto es así, y esto es por una carga, porque los docentes, porque los directivos tienen mucha carga en torno a trabajo burocrático, no pueden juntarse, digo, hay muchísimos motivos por los cuales el PEI puede no tener, pero la idea del PEI es esta. Entonces, si ustedes analizan o piensan, la primera herramienta que ustedes vieron al acercarse a una institución fue el PEI, lo que les da de raíz es cómo está trabajando esa institución, qué es importante para esa institución y cuál es la matriz importante para un año o para 2 o para 3 años. Pero nuestro no debería ser mayor a 2 años. De ahí ustedes deberían recuperar voces de docentes, voces de familia y voces de los propios directivos. El PEI te da una mirada general de la institución. Fíjense lo importante que es para ustedes ver el PEI. ¿Qué ocurre generalmente en el PEI? Y esto lo sé porque he ayudado a construir PEI. Hay 2 cosas. La primera, que es muy difícil hacer participar a la familia. ¿Bien? Segunda, el PEI dice que no puede ser un tema que venga externo, sino que tiene que nacer de una problemática. Esto que dice el texto de Desarmando Escuela, estas problemáticas, el PEI debe ser construido en toda una problemática que tenga la institución, no a un nombre bonito. Está muy bueno que, por ejemplo, haya un PEI que atraviese la ESI a toda la escuela. Si la institución realmente tiene una problemática en torno a la educación sexual, si de golpe la problemática de la institución fuera el bullying, y yo estoy dando ESI, está bien que lo puedo tratar de cierta manera, pero no es lo que me atraviesa. Entonces, el PEI es algo que
primero tiene que tener una parte previa, que es la investigación de qué está ocurriendo en la institución. ¿Cuáles son las problemáticas? Y el PEI debería venir a apoyar esas problemáticas, a deconstruirlas de alguna manera. El PEI no solo sienta reglas, bases, un proyecto a largo plazo, o a mediano plazo en realidad, perdón, o puede tener un PEI a largo plazo y proyectos a mediano plazo, sino que debe atacar necesariamente alguna problemática particular que la institución esté teniendo. Todo esto que les estoy diciendo, que ustedes no saben del PEI, los docentes, los directivos, claro, que son los primeros que se acercan, generalmente lo saben, pero no es muy difícil trabajar. O es tan difícil que, esto yo creo, no sé si los conté el año pasado, pero generalmente muchas veces incluso lo que hacen los directivos de algunas instituciones es pagarle a un pedagogo para que les construya un PEI. Vienen, le pagan plata, lo sé porque acá en Córdoba es muy común, se paga, el año, no, hace 4 o 5 años atrás se pagaba bastante plata, 30.000 a 50.000 hasta 100.000 pesos para que un pedagogo les construyera un PEI. Re bonito. O sea, para un pedagogo, para alguien como yo, un licenciado en ciencia de la educación, es sentarse 1 o 2 semanas a trabajar y queda re bonito. Ahora, no tiene sentido el PEI porque no le está pasando, no tiene las voces reales de la institución, pero con eso cumplía. Entonces, si yo te doy el PEI a vos lo lees, después vos vas al aula, te vas a dar cuenta que el PEI no tiene un joraca que ver entre lo que dice el PEI que debería pasar y lo que está pasando en la aula. Por eso hay cierta resistencia a mostrar el PEI. El PEI, entonces, muchas veces es una farsa, en ese sentido. Lo importante que ustedes, o la importancia que ustedes tienen, y con esto quiero cerrar, no vamos a avanzar sobre el PEI, les voy a dar cómo se construye un PEI, quiénes son los actores, etcétera, etcétera, junto con otros dos textos. Pero sí cerrar con esto para que ustedes se lleven mi idea. Resalta que, nuevamente, los 3 lugares más importantes que nosotros tenemos para construir un informe, que es el informe de las prácticas que ustedes realizan, no solo son sus prácticas, sino que lo que a ustedes les da el material para construir esas prácticas. Quiere decir que sus prácticas, si bien lo que va a evaluar Susana, propiamente dicho, es sus prácticas, en tanto y en cuanto cómo realizar o las observaciones que vaya a realizar en el momento que las haga, si le fue bien o mal la planificación de esas prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que compone el informe es casi el 80% de eso. Digamos, lo que nutre a sus prácticas y a lo que va a pasar en la sala es todo esto que yo les voy a decir. Y es justamente estas 3 patas importantes. La primera es la observación de documentos de la institución. Cuando digo documentos es PEI, que les puedan contar cómo se comunican, por ejemplo, si tienen informes de reuniones con los docentes, si hay algún libro de acta. Todo esto le da información. Los segundos son las entrevistas que ustedes realicen, entrevistas a los actores institucionales, directivos, equipo docente, estudiantes. Y la tercera es la observación participante, o sea, o la observación primero, la observación no participante o la observación participante. Esa es la tercera herramienta, que son con esas 3 ustedes van a construir el informe. Y sin esas 3, alguna pata le va a quedar floja. Porque de algún lado ustedes no van a saber de dónde está saliendo cierta información. Entonces, en trabajo de campo, la idea es que podamos fortalecer estas patas. Estos 3 textos que vimos al comienzo, lo que hace es abrirnos la mirada como un campo de conocimiento, como es la etnografía, nos permite acercarnos a estos 3 elementos que vamos a estar viendo. ¿Ok? Esto es para decirle, bueno, ahora vamos a ir avanzando en estos 3 elementos, y estos 3 elementos son con los cuales ustedes van a ir construyendo en algún momento de este año, el año que viene, su informe. ¿Ok? ¿Preguntas respecto a esto?
Esto para que gente también ustedes entienda por qué le doy los textos que les doy. No es que Gustavo me levanta en la mañana y se me ocurre darles 3 textos, sino que ustedes sepan de que atrás de la construcción de los textos hay una idea, yo tengo una intención, que por ahí ustedes la intención no la encuentren. Bueno, yo tengo una intención construida y esa intención es, puedo o no transparentarla, pero la idea es siempre que sea transparente. Entonces, yo le doy textos porque yo estoy buscando en ustedes despertar, como dice Eda, cuando el otro día en ética, hay una forma de ir construyendo la docencia y es esta, bueno, ¿qué me interesa a mí? Yo hago un análisis metafísico, metafilosófico antes de sentarme. Esta idea que yo atraviesa, digamos, para qué construyo el trabajo de campo, es, al final, ¿qué quiero que ustedes sepan? Mi pregunta es, ¿qué me interesa? Obviamente que guiado por el currículum, pero también guiado por el currículum, pero desde mi propia mirada, ¿qué me interesa que ustedes sepan? Entonces, cuando ustedes vean ciertos textos, sepan que siempre hay una intención. Está bueno que ustedes puedan descubrir esa intención sola, pero hay veces que yo se lo voy a tener. Entonces, los 3 textos lo que hacen es abrirnos la mirada a por qué la etnografía, con campo de conocimiento perteneciente a la antropología, nos permite posicionarnos desde un lugar para realizar observaciones, investigaciones, o en su caso, un informe, en torno a mirar la educación, mirar lo que pasa en una institución llamada escuela. Y en este caso voy a cerrar con una discusión que tuvimos con Eda el otro día y que ella la transparentó y que está bueno que ustedes también lo sepan. Yo estoy trabajando en este momento una discusión fuerte, primero en torno hacia mí mismo, fue una pregunta que yo me hice a mí mismo, después se las tiré a otros colegas y le hemos debatido mucho, y quiero que ustedes también lo piensen y se los voy a dejar como pregunta. Les voy a dar mi sentido, pero me gustaría que ustedes también lo piensen, porque viene un poco del lado de los trabajos de investigación. Y creo que está bueno que ustedes hagan este ejercicio, porque también les sirve para ética, les sirve para todo en este momento. Y es, ¿qué estamos haciendo nosotros en la virtualidad? ¿Esto es un aula? ¿Esto es una escuela? ¿Esto es un instituto? ¿Estamos teniendo clases? Estas preguntas me gustaría que ustedes se las hagan. Que ustedes piensen, ¿qué estamos haciendo hoy en la virtualidad? Teniendo o no un Meet de por medio, que solamente les suban textos, que solamente les den trabajo. Bueno, que se pregunten, ¿qué estamos haciendo? ¿Escuela? ¿Estamos en el aula? ¿Estamos en qué? ¿Qué es todo esto que está pasando en la virtualidad? Esta pregunta yo me la empecé a hacer porque una de mis dudas era si yo le podía decir que estamos en el aula o no en este momento. Si estamos en la institución de escuela, si estamos en el TRETEL o no. Si en este momento hay que yo en mi casa y ustedes relajadas porque tengan todas las cámaras apagadas, ¿qué pasa? Pueden estar todas acostadas, pueden andar en pelota, pero ¿qué pasa atrás de esto? ¿Hay una intención realmente? Sí. Bueno, esto lo discutí con ella, en algún punto yo le discutía de que para mí esto es un aula, esto sigue siendo un aula, para mí sigue habiendo escuela acá, entonces quedamos en la de que no hay instituciones, sino que hay... se la voy a contestar y la voy a contestar para la próxima vez que nos veamos, no importa ahora, no les voy a decir más nada. Les dejo esas preguntas porque quiero que se las hagan ustedes. Profe, Escuchen. justamente ayer estaba leyendo algo de Carlos Escliar que hablaba sobre este tema, y como que daba así como un ejemplo de que el tiempo libre nosotros lo teníamos cuando estábamos en la escuela, como que ahora ya no tenemos ese tiempo libre, sino que como que tenemos muchas más obligaciones de las que teníamos cuando estábamos en la escuela. Sí. Yo considero, he estado leyendo y he estado viendo los lunes, generalmente está Carlos Escliar y hay mucho, ahora hay 50 millones de conferencias todos los días con todos los grosos popes que están aburridos en su casa,
lo que generalmente está bueno, digo, pero antes uno tenía que viajar a Buenos Aires para ir a escucharla. Ahora mañana está, hoy es jueves, no, mañana es jueves, mañana está Terigi con Nestlé y no me acuerdo con 4 o 5 más, digamos. Todos estos popes que son los que leen, ahora como es todo por videoconferencia, lo podemos escuchar todos los días uno. Todos los días vamos a escuchar. Digo, las preguntas que me hago yo no es, a ver, seguramente se la están haciendo otros pedagogos, y justamente esto. Efectivamente, yo creo que lo que hay hoy es una dificultad en lo que claramente está cuando nosotros vamos al aula, ¿no? Y es poder dividir el tiempo de ocio o el tiempo personal del tiempo de educación o el tiempo en el cual vamos a aprender. A los chicos y a los padres, lo que le está pasando a la familia y a ustedes como padres, lo que les está pasando es que no pueden diferenciar o no podemos dividir el tiempo de aprender del tiempo de compartir en familia. Todo eso está hoy mezclado en el medio. Entonces, un padre o una madre está cocinando y en el medio el nene está haciendo las tareas, y si uno es docente, aparte está construyendo las clases. Ayer una colega mía escribió un texto mandando con una foto en la cual mostraba su cocina, porque es el único lugar donde le llega Wi-Fi, su computadora, la computadora de su hija más chica, de la computadora de tu otro hijo, y contaba un relato que voy a faltar a la verdad porque no lo recuerdo exactamente, después lo comparto en mi Facebook, pero más o menos decía lo siguiente. Él decía, ella decía, cuando me preguntan cómo es hacer docencia, tengo que contestar que es con 3 computadoras en un espacio como la cocina, con mi hija hablando, mi hija en la universidad pidiéndome silencio porque el profesor está dándole una clase, y yo construyendo mis propias clases. Todo esto mezclado como en una batidora, en la cual lo que está faltando es la diferenciación entre yo me voy a dar clases y yo estoy en mi casa. De golpe lo que está pasando hoy no es que no haya una escuela, no es que no haya un aula. El problema es que esa aula se mezcla con la cotidianeidad de lo que hacemos cotidianamente. Ustedes le enseñan a sus hijos mientras pueden, no cuando hay un horario. Antes ustedes tenían un horario, el chico iba a la clase de tal hora a tal hora, volvía, y ustedes le decían a tal hora nos sentamos a hacer las tareas. Hoy a lo mejor están cocinando y el nene les dice, mami, no entiendo matemática, entonces mientras vos vas cocinando le tenés que ir enseñando matemática. En el medio ustedes tienen al profe que se le ocurre darle a las 9 de la mañana un Meet, y tienen al otro, a su hijito que también quiere saber lengua y literatura, y a su marido, su esposo, su coso, su chongo, el que sea, caminando por atrás y preguntándole de dónde está el boxer, o necesito el boxer, pásame las medias, che, no encuentro la ropa limpia. Entonces, todo esto mezclado. ¿Cómo hago yo en esta mezcla de pásame el boxer, mami tengo hambre, quiero el desayuno, y yo prestarle atención al boludo que me está hablando? Justamente esto responde también y se complejiza más a la vez la pregunta que acabo de hacer yo, es que si tiene sentido realmente hacer tantas tareas y que no sean evaluativas. ¿Por qué? Porque ahí entra la subjetividad de uno, que si yo le pongo el 100% a un trabajo, quisiera también que, como sabemos que la carrera es evaluativa, o sea, tiene un peso también en eso. Sí, Ron. Ahí voy a justamente, quería cerrar con esto, pero voy a eso justamente. Sí, Flor, busquen chongos que sepan a dónde les dejan los boxers, por favor. O que el chongo no se olvide los boxers en su casa, digo, porque si el chongo ya deja boxers en su casa, no es chongo, sería novio ya. Hay una delgada línea y es un trabajo de investigación. ¿Qué es un chongo? El chongo no dejaría boxers en la casa. Si ya deja boxers en la casa, quiere decir que no es chongo, gente, ¿no? Lamento de decirle que ya entraríamos en otro. Pero bueno, vamos a dejar este lado, porque esto se está grabando y después lo tengo que editar y me cuesta subir la clase, porque después tengo que cortar las partes en las que hablo pelotudeces y que obviamente que no los puedo mostrarle al mundo haciendo un análisis sociológico sobre el chongo. Digamos, no está bueno que un docente haga un análisis investigativo sobre los chongos. No está bueno, gente. Después me tengo que tomar el trabajo de cortar las propias grabaciones. A ver, es un problema.
Bien, voy a esto. Sí, ¿en qué momento se fue el carajo? Digo, no, no se fue el carajo, digo, porque incluso en un trabajo de campo uno podría analizar este tipo de cosas. Pero no importa, no es la idea ni es la intención. Pero sí, pero sí quiero contestar dos cosas. Primero, uno de los problemas que hay es justamente que no tenemos los tiempos divididos. O sea, lo que pasa en lo cotidiano nos pasa mientras estamos tomando clase. Y ahí voy a lo que dice Roxana. Esto es para hacerlo transparente, y esto lo voy a dejar de grabar, porque hay cosas que